Buenas tardes. El día de hoy estamos con el profesor Jeffrey Fajardo, quien es economista de la Universidad Nacional, tiene un magíster en Relaciones Internacionales, estuvo en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de Interrogatorios de la ANDI. Buenas tardes, hoy les queremos hablar más a profundidad sobre las crisis que viven los países de las economías periféricas de Europa, más conocido como las crisis llamadas PIGS. Sabemos que son los países Portugal, Grecia, España, Irlanda e Italia. Profesor Jeff, ¿por qué cree que estalló la crisis en estos países? Bueno, yo creo que es fundamental remontarnos a cómo fue el proceso de convergencia hacia constituir la Unión Europea en el contexto de la firma del Tratado de Maastricht. Recuerden ustedes que en ese momento, cuando estos países, los primeros 15 países signatarios del Tratado de Maastricht, estaban a punto de firmarlo y constituir con ello una unión monetaria, estaban a punto de dar el paso más alto en un proceso de integración. Ellos venían ya durante los años 70, los años 90 y esa primera parte de los años 90 hasta el 91, habiendo constituido prácticamente una integración desde el punto de vista de lo comercial y desde el flujo de personas y de capitales absolutamente profunda. Les faltaba dar el último paso hacia una integración total desde el punto de vista de unificar la moneda y para ello entonces habían vivido en esa última fase un proceso que se llama convergencia macroeconómica. Esa convergencia macroeconómica lo que busca es que cada uno de los países empiece a registrar una estructura de su macroeconomía similar a las demás economías en términos proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los países empiezan a comprometerse a tener niveles de inflaciones similares, niveles de devaluaciones nominales o revaluaciones nominales del tipo de cambio similares, niveles de crecimiento similares y fundamentalmente niveles de endeudamiento público con respecto al PIB de cada uno similares. Ese había sido todo el proceso de convergencia macroeconómica que se había vivido en estos países durante los años 80 y ya cuando firman el Tratado de Maastricht, ahí ya el compromiso es mucho más concreto porque se plantea con la firma del Tratado de Maastricht la entrada en vigor del euro como moneda común a los 10 años. De manera que tenían ese último tiempo, esos últimos 10 años, para formalizar esa convergencia macroeconómica. Con respecto al endeudamiento, con respecto al PIB, el endeudamiento público con respecto al PIB, hubo varios países que no dijeron la verdad sobre esa estructura de endeudamiento que tenían, un poco para poder formar parte de la Unión. Y esa estructura oculta que se tenía sobre los niveles de endeudamiento público fue la que desató cuando se da la crisis financiera desatada en los Estados Unidos y que se transfiere hacia el mundo, empieza a destaparse lo que se denomina una olla podrida que algunos de estos países, fundamentalmente esos que ustedes mencionan, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, empiezan entonces a evidenciarse cómo ellos habían maquillado las cifras, en particular Grecia, mostrando unos niveles de endeudamiento público con respecto al PIB que no correspondían a la realidad. Estos países habían sostenido esas cifras un poco mañadas a punta de financiación que hacía el sistema financiero estadounidense a estas naciones, que las había hiperendeudado, de hecho, los había mantenido oculto, pero la crisis de estas entidades financieras de Estados Unidos fue la que hizo insostenible mantener esta realidad oculta durante más tiempo. Eso es como, digamos, de dónde viene la crisis. Es una crisis de destapar verdaderamente las cifras sobre el endeudamiento público y eso entonces conduce a una revisión de los niveles de riesgo de estos países y con ello entonces estos países empiezan a vivir un proceso de estancamiento profundo. O sea, estos son los países que menos crecen en la región. Bien, ahora en cuanto a términos de crecimiento y estabilidad, ¿cree usted que estos países tienen más diferencias que similitudes? Mira, yo creo que la diferencia radical entre estas economías está basada en su tamaño, aunque estas 5 economías tienen un común denominador que son las economías que menos crecen en la región. Uno podría diferenciar dos grupos dentro de ellas. Por una parte está Italia y España, que son economías relativamente grandes. Italia tiene un Producto Interno Bruto por paridad del poder adquisitivo de cerca de 2.2 billones de dólares.
España tiene un PIB por paridad del poder adquisitivo de cerca de 1.7 billones de dólares, mientras que las otras tres economías, Irlanda, Portugal y Grecia, tienen un tamaño del PIB de alrededor de 290.000 millones de dólares, de manera que son menos de una quinta parte de las otras dos en términos del tamaño de su economía. Y algo así pasa con la población. Grecia tiene una población que equivale a menos de la mitad de la población bogotana. Es un país muy pequeño en términos de población. Las otras dos economías, que son Portugal y Irlanda, tienen una población que se asemeja a la población de Bogotá, tienen 10 millones de habitantes, Colombia ya llega casi a los 9 millones de habitantes, de manera que son poblaciones similares a la de una ciudad como Bogotá, de manera que son también países pequeños en términos demográficos, mientras que, de nuevo, Italia y España son países que, en el caso de España, España es casi exactamente la población de Colombia, 48 millones de habitantes, y en el caso de Italia supera los 60 millones de habitantes, de manera que son evidentemente dos grupos económicos completamente distintos, pero que tienen un común denominador y es sus bajas tasas de crecimiento. La caracterización como conjunto de países tiene una razón de economía política detrás también, y es que de alguna manera lo que se había evidenciado a principios de esta década de los años 2010 en adelante es que países como Alemania y como Inglaterra estaban también viviendo procesos de estancamiento en sus economías, y ellos, que es de donde vino el concepto de PIGS en el año 2008, ¿sí? Ellos empezaron a tratar de desviar la atención del sistema financiero internacional calificador de riesgo, ¿sí? A desviar la atención calificando peyorativamente a estas economías para ocultar esa realidad que ellos mismos estaban teniendo. De manera que es de alguna forma también un agrupamiento muy arbitrario. Son dos economías muy grandes en comparación de tres pequeñas, con un denominador, y es que crecen poco, pero Estados Unidos también crece muy poco, y es la economía más grande. Por paridad de poder adquisitivo es de segundo después de China. Gracias. Otra pregunta. ¿Consideras que tener el euro como moneda común es una ventaja o desventaja para estos países? ¿O sería mejor que cada país pudiese manejar su propia moneda? Mira, cuando los países que forman parte de la zona euro decidieron prescindir de su capacidad de emisión de dinero y por ende de señoreaje que está detrás de él, lo decidieron por contar con una moneda que fundamentalmente les solucionara un problema de información, un tema de costos transaccionales. Entre ellos tenían un comercio muy voluminoso, y el hecho de tener una sola moneda les iba a reducir sustancialmente sus costos de información en términos de los tipos de cambio nominal que había que calcular para sus transacciones mutuas, de manera que esa primera parte fue benéfica para ellos. Por otra parte, también había que considerar que la decisión de crear una moneda única tenía una razón mucho más que trascendía, digamos, el tema netamente económico, y era una razón política, de economía internacional, y es que estos países querían empezar a hacerle contrapeso a la dependencia que habían tenido tradicionalmente del dólar, fundamentalmente a partir del periodo de segunda posguerra. Eso significó entonces que en principio la esencia del euro era demasiado poderosa. Pero lo que se han dado cuenta algunos países que han tenido precisamente esta condición de crecimiento lento es que la emisión de dinero puede convertirse, es decir, la política monetaria en general, el manejo de el dinero que se emite, el dinero primario, más la manipulación de la tasa de interés del mercado, a través de la manipulación de la tasa de interés del Banco Central, son instrumentos de política pública que ellos perdieron al asumir el euro como moneda común. De manera que hay muchos países que están repensando su permanencia en la zona euro. Fíjense el caso de Inglaterra, que nunca perteneció a la zona euro, está incluso reevaluando su permanencia en la Unión Europea misma, por los márgenes de libertad que pierden estos países para formular sus propias políticas públicas. En el caso de Grecia es el caso, digamos, como más representativo, porque Grecia hoy está abocada a un proceso en el que tendría que impulsar el crecimiento económico a través de varios instrumentos de política pública, pero básicamente al haber perdido la capacidad de emisión de dinero está limitada
a que su política pública sea únicamente la política fiscal. ¿Sí? Y eso significa entonces que Grecia está siendo abocada hacia un constreñimiento, hacia una limitación muy profunda de su gasto público para evitar una crisis financiera mayor. Pero eso definitivamente va en contravía de sus intereses de crecimiento económico. Limitar el gasto público significa entonces limitar el crecimiento económico para esas naciones. De manera que muy probablemente nos veremos abocados en los próximos años a una revisión muy profunda de lo que significa la zona euro para ellos mismos, y en particular también considero que un país como Alemania va a ver cada vez más agotadas sus razones para mantener a punta de financiamiento el déficit de los demás. Bueno, ahorita la última pregunta. ¿Tú crees que exista una posible salida de esta crisis de estos países, teniendo en cuenta que ellos tienen una política económica fiscal restrictiva y que la mayoría de las decisiones es tomada por dos países en especial como Alemania y Francia? Sí, sin duda creo que la salida es que la zona euro empiece a tener unos mayores niveles de flexibilidad en las políticas propias de cada nación, pero eso en últimas podría ir incluso en contra de la Unión misma. Entonces aquí, de alguna forma, el trade-off, la dualidad que existe en la decisión es si se mantiene una unión que tiene toda la razón de ser desde el punto de vista de la política internacional a costa de la política macroeconómica de cada uno de los países, o se privilegia la estructura macroeconómica del país y se prescinde de pertenecer a un fenómeno político de trascendencia histórica para nuestra humanidad, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Bueno.